Activa tu GPS financiero. Parte 1. Perdido con el dinero, hasta que entendí que tenía un GPS apagado. Durante mucho tiempo, creí que el dinero era solo cuestión de ganar más. Que si trabajaba duro, todo lo demás se acomodaría. Pero no fue así. No importaba cuánto me esforzara, cuántas horas extras hiciera o cuánto ahorrara. Siempre había una sensación que me carcomía por dentro, la de estar dando vueltas sin rumbo. Era como caminar en una ciudad desconocida sin mapa, sin señales, sin destino. Me levantaba, iba al trabajo, pagaba cuentas, hacía malabares, pero al final del mes, sentía que no había avanzado nada. Estaba atrapado en un bucle que se repetía una y otra vez. Y lo peor, nadie me había enseñado a salir de él. Un día, mientras hablaba con una persona que respeto profundamente, escuché algo que me estremeció. Todos tenemos un GPS financiero, pero muy pocos lo tienen activado. Me quedé en silencio. Porque esa frase describía exactamente cómo me sentía, como si tuviera un sistema de navegación interno apagado, sin guía, sin rumbo. Fue ahí cuando supe que algo tenía que cambiar. Y así comenzó esta historia. La historia de cómo aprendí a activar mi GPS financiero. No un GPS que solo te dice cuánto ahorrar o en qué invertir, sino uno que te enseña a tomar decisiones desde el propósito, desde lo que realmente importa, desde lo que te da paz. Porque entendí que el dinero, por sí solo, no tiene poder. El poder lo tiene la intención con la que lo usas. Pero antes de avanzar, tuve que hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué me sentía culpable cada vez que gastaba en mí? ¿Por qué me daba miedo hablar de dinero con mi pareja? ¿Por qué repetía los mismos errores financieros que vi en mi casa cuando era niño? Ahí fue cuando me di cuenta de algo poderoso, mi historia personal estaba saboteando mi economía sin que yo lo supiera. Y no soy el único. Todos cargamos creencias, heridas, miedos y patrones que nos afectan al momento de tomar decisiones financieras. Es como si tuviéramos un software defectuoso instalado desde pequeños. Por eso, activar el GPS financiero no es solo aprender a manejar el dinero. Es aprender a conocerte, a sanar, a tomar decisiones desde la claridad y no desde la carencia. No se trata de tener más, sino de saber hacia dónde vas con lo que tienes. Porque cuando no tienes un destino claro, cualquier camino parece correcto, hasta que te das cuenta de que te alejaste de ti mismo. Hoy te puedo decir algo con certeza, activar mi GPS financiero fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Porque no solo cambió mi relación con el dinero, cambió mi relación conmigo. Pero esto apenas comienza. Parte 2. La primera coordenada, dejar de huir de mí mismo. Recuerdo claramente el día en que me enfrenté a la primera gran verdad. Mi problema no era el dinero, era mi forma de relacionarme con él. Hasta ese momento, yo creía que mis finanzas eran un caos porque ganaba poco, porque la economía del país iba mal, porque los precios subían o porque la vida está difícil. Siempre encontraba a quien culpar. Pero en el fondo, sabía que era una forma de huir de mí mismo. Y entonces me hice una pregunta que me dolió. ¿Qué pasa si el desorden en mi vida financiera refleja un desorden emocional más profundo? Silencio. Incómodo. Doloroso. Verdadero. Fue ahí cuando entendí que la primera coordenada para activar mi GPS financiero no estaba en una cuenta bancaria, ni en un presupuesto, ni en una tarjeta de crédito. Estaba en mí. En mi historia. En mis heridas. Así que decidí mirar hacia atrás. Volví a mi infancia, a esos momentos en los que escuchaba frases como el dinero no crece en los árboles, primero lo necesario, luego lo que te gusta, si tienes mucho dinero, seguro hiciste algo sucio. Y sin darme cuenta, esas ideas se convirtieron en reglas invisibles que gobernaban mi vida adulta. Me autosaboteaba. Me castigaba por tener dinero. Me sentía mal cuando me compraba algo que disfrutaba. Mi GPS estaba programado para la escasez, aunque yo quisiera abundancia. Esa fue la primera gran lección.
Si no reescribes tus creencias financieras, seguirás caminando en círculos. No importa cuánto ganes, si en tu mente y en tu corazón sigues creyendo que el dinero es malo, sucio, peligroso o que no lo mereces, lo vas a perder. Vas a evitarlo. Vas a gastarlo rápido. Vas a usarlo para llenar vacíos emocionales que no se llenan con compras ni con tarjetas doradas. Ese día hice algo que nunca antes había hecho, me senté a escribir mi historia con el dinero. Desde que era niño. Todo lo que recordaba. Las frases que escuchaba. Los miedos que sentía. Las emociones que me provocaba hablar de plata. Fue brutal. Fue revelador. Fue sanador. Porque ahí, en ese papel, me di cuenta de cuántas decisiones había tomado desde el miedo. De cuántas oportunidades rechacé porque creía que no era para mí. De cuánto me había saboteado con la excusa de que yo no soy bueno para esto del dinero. Mentira. Yo sí era bueno. Solo que nunca me enseñaron. Solo que nadie me ayudó a mirar hacia adentro. Esa fue mi primera gran victoria, dejar de culpar afuera y empezar a tomar responsabilidad. Y ahora que sabía de dónde venía, tenía que decidir hacia dónde iba. Parte 3. Sin destino, no hay dirección. Después de escribir mi historia financiera, me sentí como si hubiera abierto una caja que llevaba cerrada por años. Me vi vulnerable, pero al mismo tiempo, más consciente que nunca. Ya no estaba escapando de mis patrones, los tenía frente a mí. Ahora venía lo más importante, definir mi verdadero destino financiero. Y créeme, eso suena más fácil de lo que realmente es. Porque por años, mi destino era vago. Decía cosas como quiero tener más dinero, quiero vivir bien, quiero libertad. Pero si alguien me preguntaba qué significaba eso exactamente, me quedaba en blanco. No sabía. Era como querer subir a un taxi y decirle al conductor, llévame a un lugar bonito. ¿Cómo te va a llevar a un lugar bonito si no sabes cuál es, ni dónde está? Eso me pasaba a mí. Y le pasa a la mayoría. Queremos mejorar nuestras finanzas, pero no hemos definido qué es para nosotros una vida financiera plena. ¿Es tener tiempo para tu familia? ¿Es poder viajar cuando quieras? ¿Es dejar de preocuparte todos los meses por llegar al final con lo justo? ¿Es jubilarte tranquilo? ¿Es tener un negocio propio que ames? Cada uno tiene un destino distinto. Y el mío, lo descubrí una noche, solo, sentado en mi cuarto, después de hacerme una pregunta clave. ¿Cómo se vería mi vida ideal si el dinero dejara de ser un obstáculo? Y no respondí con cifras. Respondí con imágenes. Me imaginé despertando sin alarma. Me imaginé acompañando a mis hijos a la escuela, sin mirar el reloj. Me imaginé trabajando en algo que amaba, desde donde quisiera. Me vi tranquilo, sin ansiedad, sin miedo. Con paz. Y ahí supe cuál era mi destino, vivir en paz con el dinero. No por tener millones, sino por tener libertad. Ese fue el momento en que mi GPS se activó. Porque ya no solo sabía de dónde venía, ahora sabía a dónde quería llegar. Y aquí tiene una verdad incómoda. Muchas personas están estancadas porque no tienen claro su destino financiero. Se dejan llevar por metas que no son suyas, tener el carro del vecino, la casa de Instagram, el viaje del influencer. Y cuando lo consiguen, no sienten nada. Porque no era lo que realmente querían. Yo no quería más cosas. Yo quería más vida. Y eso solo lo iba a lograr si alineaba mis decisiones con ese destino emocional y financiero. Pero saber a dónde quieres llegar no basta. También necesitas un mapa que te ayude a avanzar paso a paso. Y ahí es donde muchos se pierden otra vez. Parte 4. Trazar el mapa que nadie más puede dibujar por mí. Después de tener claro mi destino financiero, sentí una mezcla de emoción y miedo. Era como estar frente a un mapa en blanco, con la brújula en mano, pero sin saber aún por qué caminos empezar. Y aquí entendí algo profundo. Nadie puede darte un mapa perfecto.
tienes que construir el tuyo. Sí, hay consejos, hay fórmulas, hay gurús financieros con recetas universales. Pero la verdad es que cada vida es distinta, cada historia es distinta, cada GPS es único. Lo que funciona para uno, puede ser un desastre para otro. Mi mapa tenía que reflejar mi realidad, no la de alguien más. Así que hice algo que jamás pensé que me daría tanta claridad, dibujé mi vida actual como si fuera un territorio desconocido. Lo dividí por zonas. Mis ingresos. Mis deudas. Mis gastos fijos. Mis gastos emocionales. Mis sueños pendientes. Mis miedos financieros. Y lo más importante, mis hábitos diarios con el dinero. Cuando lo vi todo junto, fue como tener una radiografía emocional y económica de mi presente. Y ahí estaban las rutas que siempre tomaba, el camino rápido hacia la gratificación instantánea, la autopista del me lo merezco que me llevaba directo a gastar más de lo que ganaba, la curva peligrosa de lo pago después. Tenía que rediseñar todo eso. Tenía que construir nuevas rutas. Y eso implicaba tomar decisiones. Decisiones reales. Dolorosas a veces. Pero necesarias. Entonces me pregunté, ¿qué pasos concretos puedo dar esta semana para acercarme a mi destino financiero? Y no me fui por lo grande. No dije voy a ahorrar $1000 o voy a pagar todas mis deudas. No. Eso me había paralizado antes. Empecé con cosas pequeñas. Cosas posibles. Llamé al banco y negocié una deuda. Cancelé una suscripción que no usaba. Hice mi primera lista de compras realista. Me comprometí a anotar cada gasto durante 7 días, sin juzgarme. Y lo más valiente, le conté a alguien de confianza que estaba empezando este camino. Porque trazar tu mapa no es solo de números. Es también de decisiones emocionales. De soltar excusas. De pedir ayuda si la necesitas. Ese fue el inicio de mi plan. No era perfecto. No era glamuroso. Pero era mío. Y cada paso, por pequeño que fuera, me daba dirección. Porque cuando sabes hacia dónde vas, cada elección cuenta. Cada gasto, cada ahorro, cada no que dices a algo que antes decías sí, te acerca a ese destino. Pero había un obstáculo silencioso en ese camino, las creencias limitantes que aún cargaba sin darme cuenta. Parte 5. Las voces que no me dejaban avanzar. Todo iba bien. Estaba motivado, tenía un propósito definido y un plan inicial. Pero a medida que daba mis primeros pasos, algo dentro de mí empezó a hablar, y no con amabilidad. ¿Para qué te esfuerzas si nunca te ha funcionado? Vas a volver a caer, como siempre. No tienes cabeza para esto del dinero. Ya es muy tarde para ti. Eran frases que no venían de afuera. Venían de mí. De una parte que llevaba años instalada en mi mente, hablándome bajito, pero constantemente. Y entonces me di cuenta. No era mi cuenta bancaria la que tenía que cambiar primero, era mi programación mental. Porque puedes tener el mejor plan del mundo, pero si por dentro sientes que no lo mereces, que no eres capaz, o que a ti no te toca, vas a sabotearte. Una y otra vez. Así que decidí enfrentar esas voces. No para callarlas a la fuerza, sino para entender de dónde venían. Y descubrí que muchas de esas creencias no eran realmente mías. Eran ideas que había absorbido desde niño. Escuchar a mis padres pelear por dinero. Ver que en mi barrio, el que tenía plata seguro había hecho algo sucio. Crecer con frases como el dinero no crece en los árboles o mejor pobre pero honrado. Ver que cada vez que alguien quería mejorar, los demás lo jalaban hacia abajo con críticas y envidia. Todo eso me marcó. Y sin darme cuenta, me convertí en el adulto que repite esas creencias, aunque ya no me sirven. Ese día escribí en una hoja. ¿Qué cosas creo sobre el dinero que podrían estar frenándome? Y me obligué a ser brutalmente honesto. Escribí todo, lo bueno, lo feo, lo irracional.
Cuando terminé, tenía un espejo de mi mente financiera. Y aunque dolía ver todo eso, fue liberador. Porque por primera vez, esas ideas ya no estaban escondidas en las sombras. Estaban frente a mí, y eso me daba poder para cuestionarlas. Ahí empezó mi verdadera transformación. No con un aumento de sueldo, ni con un curso de finanzas, sino con una decisión. Empezar a reprogramar mi relación con el dinero. Y créeme, no necesitas ser experto en psicología para hacerlo. Solo necesitas estar dispuesto a mirarte con honestidad y empezar a cambiar palabra por palabra lo que te repites todos los días. Porque si no limpias esas creencias, tu GPS nunca va a funcionar bien. Va a estar confundido, llevándote en círculos, regresándote al mismo punto cada vez. Parte 6. Reescribiendo mi diálogo interno. Después de enfrentar esas creencias que me habían acompañado por años, entendí que no bastaba con identificarlas. Tenía que reemplazarlas. Como cuando borras una aplicación que ya no usas y decides instalar una nueva, más útil, más potente. Porque no puedes avanzar si por dentro te sigues diciendo que no vales, que no puedes o que no es para ti. Así que comencé a trabajar en mi nueva programación mental. Lo primero fue aprender a hablarme distinto. Sí, literalmente cambiar mi forma de hablarme. Pasé de frases como: nunca salgo de deudas. A: estoy aprendiendo a gestionar mejor mi dinero cada día. D: siempre me equivoco con las finanzas. A: cada error es una lección que me acerca a mi libertad. Podrá sonar simple, pero te aseguro que no lo es. Porque al principio, el cerebro se resiste. Te dice, no mientas, eso no es verdad. Pero si lo repites, si lo practicas, si lo acompañas de acciones coherentes, esa nueva voz se vuelve más fuerte. Y empieza a construir una nueva identidad. Yo lo hacía en voz alta, frente al espejo, cada mañana. Me sentía tonto, sí, pero algo poderoso comenzó a pasar, empecé a creerme capaz. Y esa es la verdadera clave del GPS financiero, creer que puedes llegar. Porque nadie sigue un mapa si está convencido de que no va a lograrlo. También creé mi propio mantra financiero. Una frase que resumía el tipo de persona que quería ser con el dinero. Soy consciente, soy responsable, soy libre. Y cada vez que me veía tentado a gastar por impulso, a sabotearme, o a volver a viejos patrones, repetía esa frase como si fuera una ancla. Porque no se trata solo de saber cómo manejar el dinero. Se trata de convertirte en una persona que actúa diferente con él. Una persona nueva. Y para ser alguien nuevo, necesitas pensar diferente, hablarte diferente, tratarte diferente. Eso me llevó a una segunda práctica, visualizarme en el futuro. Pero no solo como alguien con dinero, sino como alguien tranquilo, en paz, sin miedo a abrir el estado de cuenta, sin angustia al llegar fin de mes. Esa imagen fue mi gasolina. Y cada vez que dudaba, cerraba los ojos y me veía ahí, libre. Así comencé a reprogramarme. No con magia, ni con frases vacías. Con intención. Con disciplina. Con compromiso. Porque si tu mente no está alineada con tu destino financiero, el GPS se desvía. Se pierde. Se apaga. Y justo cuando empecé a fortalecer mi mente, supe que el siguiente paso era igual de importante, aprender a controlar mi dinero en la práctica, entender de una vez por todas en qué se me va y cómo tomar el control real. Parte 7, donde se me va el dinero, y cómo tomé el control. Recuerdo ese día con claridad. Estaba frente a la pantalla del cajero automático. Revisé mi saldo y sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo es posible que ya no tenga casi nada si recién me pagaron hace una semana? No había hecho ninguna compra grande. Nada extraordinario. Y sin embargo, el dinero se había evaporado. Fue entonces cuando entendí que no necesitaba ganar más. Necesitaba dejar de perder sin darme cuenta. Así que tomé una decisión que cambiaría todo,
durante los siguientes 30 días, iba a registrar cada centavo que saliera de mi bolsillo. Sí, cada centavo. Desde el café de la mañana hasta esa ofertaza que me aparecía en Instagram. Al principio fue incómodo. Sentía que estaba espiándome a mí mismo. Pero lo hice. Día tras día. Gasto tras gasto. Y lo que descubrí me dejó helado. No era que ganara poco. Era que me estaba autosaboteando con hábitos invisibles. Compras por impulso disfrazadas de mereces darte un gusto. Gastos pequeños que se acumulaban como una fuga silenciosa. Suscripciones que ni usaba. Salidas que no disfrutaba, pero que hacía para no quedar mal. Era como si tuviera un balde lleno de agua, con 1000 agujeros. Así que empecé a taparlos uno por uno. Lo primero fue aplicar una regla simple pero poderosa. Gasta con intención o no gastes. Cada vez que iba a pagar algo, me preguntaba: ¿realmente necesito esto? ¿Me acerca a mi propósito financiero o me aleja? Y más importante aún, empecé a decir no. No al vamos por unas chelas cuando ya había salido 2 veces en la semana. No a ese envío gratis solo hoy que me empujaba a comprar por emoción. No a quedar bien con todos, menos conmigo. ¿El resultado? Libertad. Por primera vez, sentía que el dinero no se me escapaba. Yo lo dirigía. Yo decidía. Era como tomar el volante de mi auto y dejar de manejar con los ojos vendados. También usé una estrategia sencilla que me ayudó mucho: dividir mis gastos en 3 categorías. Necesarios. Opcionales. Fugas. Y cada vez que algo caía en rojo, lo eliminaba sin culpa. Porque entendí que no estaba perdiéndome cosas, sino ganando control, paz y propósito. El GPS financiero no solo te dice a dónde ir. También te muestra por dónde estás perdiendo fuerza, energía y dinero. Parte 8. Mi primer mapa financiero, cuando el dinero dejó de ser un caos. Recuerdo haberme sentado con un cuaderno viejo y un bolígrafo azul. Nada sofisticado. Solo era yo, mi voluntad de cambiar y una idea dando vueltas en mi cabeza. ¿Y si empiezo a decirle a mi dinero a dónde ir, antes de que él decida por mí? Hasta ese momento, mi relación con el dinero era reactiva. Gastaba, luego veía cómo sobrevivía. No había planificación. Solo improvisación. Así que respiré profundo y escribí una frase en la primera página. Mi dinero trabaja para mí, no al revés. Con esa idea en mente, construí mi primer plan financiero. No fue un Excel elegante, ni un sistema automatizado. Fue un presupuesto, pero no de esos que suenan a cárcel o castigo. Sino uno que me diera dirección, intención y sobre todo, libertad. Dividí mis ingresos en porcentajes simples. 50% para gastos fijos, comida, servicios, transporte. 30% para metas y ahorro, ese sueño que quería alcanzar. 20% para disfrutar, sí, porque la vida también se vive. No siempre se cumplía al 100%, claro. Pero esa estructura me dio algo que nunca había tenido: claridad. Y algo poderoso pasó cuando comencé a seguir ese mapa. Me di cuenta de que podía prever, planear y hasta anticiparme a los baches del camino. Ya no entraba el dinero como una tormenta descontrolada. Ahora era una corriente que yo dirigía, con propósito. Además, establecí metas reales. Nada de quiero ahorrar más o algún día tendré un fondo de emergencia. No. Dije, voy a ahorrar $500 en 3 meses para imprevistos. Y cada vez que apartaba una pequeña cantidad, sentía que me acercaba. Porque cuando tienes un plan, cada dólar cuenta. Cada acción tiene sentido. Y eso, te transforma. También aprendí a anticiparme. A no esperar a que llegue el apuro para actuar. A no depender de la tarjeta como si fuera una extensión de mis emociones. Con el tiempo, mi cuaderno se llenó de anotaciones, ajustes, logros.
Era como ver en papel cómo mi vida dejaba de ser un caos financiero para convertirse en una historia de orden, conciencia y poder. Y lo mejor de todo, no me sentía limitado. Me sentía libre. Porque cuando tú eliges qué hacer con tu dinero, dejas de ser esclavo de él. Y cuando tienes un mapa, el camino ya no asusta, emociona. Parte 9. El fondo de paz, mi seguro personal contra el caos. Una noche, mientras descansaba en el sillón, me cayó la ficha. Estaba siguiendo mi plan financiero, controlando mis gastos, ahorrando, pero algo me preocupaba. ¿Qué pasaba si surgía una emergencia? ¿Qué haría si, de pronto, una reparación de auto, una enfermedad o cualquier imprevisto me dejaba sin dinero? La respuesta fue clara. Necesitaba un fondo de emergencia. Pero no solo cualquier fondo. Necesitaba uno que me diera paz, que me permitiera afrontar cualquier situación sin entrar en pánico. Un colchón que me respaldara y me asegurara que no tendría que recurrir a préstamos o tarjetas de crédito en momentos de crisis. Así que comencé a ponerlo en marcha. Decidí que mi objetivo sería tener al menos 3 meses de gastos básicos guardados en ese fondo. La meta era clara, pero el desafío, más grande de lo que pensaba. Cada vez que lograba ahorrar una pequeña cantidad, me sentía un poco más tranquilo. Y es que no era solo el dinero lo que me daba paz, sino el hecho de saber que no importaba lo que pasara, yo estaba preparado. Lo que más me sorprendió de este proceso fue cómo cambió mi mentalidad. Antes, me sentía vulnerable, como si cualquier imprevisto pudiera arruinarlo todo. Ahora, con ese fondo en construcción, sentía que tenía una especie de escudo invisible. Al principio, el fondo parecía una meta lejana. Pero empecé a verlo no como algo difícil de alcanzar, sino como una necesidad diaria. Y la magia fue que, cuanto más me acercaba a esa meta, más control sobre mi vida sentía. Cuando finalmente alcancé mi primer objetivo, un mes de gastos cubiertos, no podía creerlo. Había logrado algo que nunca pensé que sería posible. Mi miedo a lo inesperado desapareció. Ya no vivía en constante alerta, esperando que algo malo sucediera. Pero no me detuve ahí. Sabía que tenía que seguir fortaleciendo esa base y seguir con la disciplina. Mi objetivo final era, y sigue siendo, tener siempre 3 meses completos de gastos guardados. Y lo mejor de todo es que el fondo no solo me dio seguridad financiera, me dio libertad emocional. Porque, al tenerlo, no estaba a merced de las situaciones que se escapaban de mi control. Ahora que tengo una base sólida, lo siguiente fue aprender a multiplicar ese dinero. Porque cuando tienes paz, puedes pensar en grande. Parte 10. Invertir, el siguiente nivel de mi libertad financiera. Recuerdo la primera vez que oí la palabra invertir. Era un término que me sonaba intimidante, complicado, reservado para los expertos y los que entendían de números. Pensaba que era un juego para los ricos, algo que solo los privilegiados podían hacer. Pero algo había cambiado en mí. Ahora veía las cosas de otra manera. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no hacer que mi dinero trabajara por mí, como un ejército que se multiplica sin que yo tenga que estar constantemente controlándolo? Entonces, decidí investigar. Me di cuenta de que invertir no era tan aterrador como pensaba. No se trataba de apuestas arriesgadas ni de comprar acciones como si fuera un casino. Se trataba de tomar decisiones informadas, de poner mi dinero en lugares donde pudiera crecer con el tiempo, de manera segura. Así que empecé con lo básico. Investigué sobre fondos mutuos, certificados de depósito y, por supuesto, el mercado de valores. No me lancé a comprar acciones de inmediato. Primero, aprendí. Leí blogs, vi videos, escuché a expertos, pero lo más importante fue comprender que invertir no era un riesgo ciego. Si se hacía bien, se trataba de una forma de duplicar esfuerzos. Decidí comenzar con lo que me sentía cómodo. Empecé con un fondo mutuo, algo que no necesitaba de mis decisiones diarias, que crecía con el tiempo, pero que aún me daba control.
Pero la verdadera revelación vino cuando empecé a invertir en mí mismo. Porque no todo en la vida se trata de dinero. Invertir en educación, en mejorar mis habilidades, en ampliar mis conocimientos, era otra forma de inversión. En la medida en que me iba entrenando más y más, mi capacidad de generar ingresos se expandía. Luego, empecé a poner mi dinero a trabajar de manera más activa, en acciones y fondos indexados. Pero siempre con una mentalidad clara, no invertir para ganar de inmediato, sino para crecer a largo plazo. La paciencia se convirtió en mi mayor aliada. Iniciar con poco no me frenó. Me dio confianza saber que lo importante era el proceso, no la velocidad. Poco a poco, mi dinero comenzó a multiplicarse. No con la rapidez de un golpe de suerte, sino con la seguridad de un árbol que crece día a día, sin apresurarse, pero sabiendo que llegará alto. Lo que más me impresionó fue cómo este proceso me dio una sensación de control. No dependía de las subidas y bajadas del mercado para sentirme seguro. Lo que realmente me importaba era que, aunque el dinero podría fluctuar, mi estrategia seguía firme y en marcha. Con el tiempo, comencé a diversificar mis inversiones. No me limité solo a lo convencional. Busqué maneras de generar más fuentes de ingresos pasivos, como el mercado inmobiliario o el crowdfunding de inversiones. Cada nuevo paso me acercaba más a mi objetivo de lograr que mi dinero creciera sin que yo tuviera que estar presente todo el tiempo. La lección más importante fue que invertir no se trataba de una jugada instantánea. No era magia. Era disciplina, paciencia y educación. Pero, ¿qué pasa cuando esos primeros logros te dan seguridad y empiezas a pensar en el siguiente nivel? Parte 11. Pensando en grande, el salto hacia la libertad financiera. En algún momento del viaje, me di cuenta de que ya no se trataba de simplemente cubrir mis necesidades o asegurarme de no quedarme sin dinero en medio de una crisis. Había pasado de la fase de supervivencia a la fase de expansión. Ya no quería solo manejar el dinero, quería vivir sin límites. Fue entonces cuando comencé a pensar más allá de los ahorros y las inversiones. ¿Qué haría si pudiera vivir de mis ingresos pasivos, esos que no dependieran de mi trabajo activo? Esa pregunta cambió por completo mi perspectiva. Ingresos pasivos. Ese era el siguiente nivel. Sabía que para alcanzar la libertad financiera, no solo debía depender de un salario. Necesitaba generar ingresos que llegaran incluso cuando no estaba trabajando activamente. Y ahí estaba la clave, trabajar una vez, ganar siempre. Al principio, me costó comprenderlo. Ingresos pasivos no eran algo que se lograra de la noche a la mañana. Requerían tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una mentalidad diferente. Pensar en grande, salir de la zona de confort, tomar riesgos calculados y, sobre todo, confiar en el proceso. Así que decidí poner en marcha nuevas estrategias. Me lancé a crear productos digitales y negocios online. Empecé con pequeñas ideas, cursos en línea, libros electrónicos y proyectos que me permitieran compartir lo que sabía con los demás. El objetivo era claro, crear algo que generara ingresos constantes sin necesidad de estar presente todo el tiempo. Y lo increíble de este proceso fue que, al principio, todo parecía incierto. Pero con cada paso, me di cuenta de que el dinero ya no se trataba de un trabajo duro por cada sol. Ahora se trataba de crear sistemas que funcionaran por sí mismos. Al poner en marcha estos proyectos, noté que los ingresos comenzaron a llegar, incluso cuando no estaba trabajando en ellos activamente. Pero no solo se trataba de ganar dinero de nuevas fuentes. También comencé a pensar en cómo diversificar aún más mis activos. Ya no se trataba solo de tener un fondo de emergencia o algunas inversiones en bolsa. Ahora quería tener varias corrientes de ingresos, desde inversiones inmobiliarias hasta proyectos de emprendimiento que me permitieran estar tranquilo, sin importar qué sucediera en la vida. Lo interesante de esta fase fue el cambio que se produjo dentro de mí. La seguridad financiera ya no se trataba solo de un colchón para los imprevistos, sino de una base sólida que me permitiera pensar sin límites.
Mi dinero ya no era una preocupación constante, ahora era un vehículo para alcanzar la vida que quería, llena de experiencias, libertad y oportunidades. Había logrado el control, sí. Pero el siguiente paso fue clave, tener la capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir, de vivir en función de lo que realmente quería, fue la verdadera libertad. Porque la libertad financiera no es solo tener dinero. Es tener opciones. Opciones de vivir como quiero, de elegir en qué invertir mi tiempo y, sobre todo, de vivir sin preocupaciones financieras. Pero este viaje no termina aquí. Porque cuando alcanzas un nivel de estabilidad, empiezas a pensar en cómo puedes dar aún más. Parte 12. El poder de compartir, enseñar para crecer juntos. Cuando alcancé un punto en el que sentía que mi vida financiera ya estaba bajo control, me di cuenta de que el siguiente desafío no era solo seguir creciendo yo mismo, sino ayudar a otros a hacer lo mismo. Pensé en todo lo que había aprendido hasta ese momento, mis errores, mis victorias, las lecciones que me habían costado tanto tiempo y esfuerzo. Y me di cuenta de que podía usar ese conocimiento para transformar las vidas de otros. Entonces, empecé a compartir. Al principio, fue algo pequeño, conversaciones informales con amigos y familiares. Les contaba sobre las decisiones que tomé, las estrategias que implementé, y cómo esas acciones me habían llevado a donde estaba. Pero pronto me di cuenta de que este impulso de compartir era algo más grande. Quería llegar a más personas. Quería enseñar, inspirar y mostrarles que, al igual que yo, cualquiera podía tomar las riendas de su futuro financiero, sin importar de dónde vinieran o cuán complicadas parecieran las circunstancias. Así que decidí crear un blog y más tarde, un canal de YouTube. Ahí, comenzaba a poner por escrito o en video todo lo que había aprendido. Me sentí inspirado no solo por la posibilidad de ayudar a otros, sino también por la idea de dejar un legado. Las personas comenzaron a conectarse conmigo, a preguntar, a interesarse por mis historias y consejos. Las preguntas eran siempre similares: ¿cómo comenzaste? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo no caer en los errores que cometiste? Al principio, me asusté un poco. Pensé, ¿realmente soy la persona adecuada para dar consejos? Pero luego comprendí algo fundamental: el solo hecho de haber recorrido el camino, aunque fuera con tropiezos, me daba la credibilidad que muchos buscaban. Había vivido lo que enseñaba. Empecé a diseñar cursos online, a ofrecer charlas y a hacer asesorías. Pero no solo se trataba de darles la respuesta fácil. Mi objetivo era que entendieran el porqué detrás de cada decisión financiera, para que pudieran replicarlo en su propia vida. No quería ser solo un proveedor de soluciones rápidas. Quería ser un guía que ayudara a las personas a tomar las mejores decisiones a largo plazo. Lo más gratificante fue ver cómo otros comenzaban a tomar el control de su vida financiera. De repente, los mensajes de agradecimiento se multiplicaban: gracias, me ayudaste a salir de deudas, o gracias a tu curso, ahora entiendo cómo ahorrar e invertir. No podía creer el impacto que estaba teniendo. Compartir mi conocimiento no solo me enriqueció a mí, sino que me permitió ver cómo otros alcanzaban sus propias metas. Y lo que más me sorprendió fue cómo este proceso de ayudar a los demás me motivaba aún más a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Ver a otras personas alcanzar sus objetivos me impulsaba a no quedarme atrás, a seguir educándome, a seguir perfeccionando mi propia estrategia financiera. De repente, ya no se trataba solo de mí. Se trataba de un movimiento colectivo, de personas que, al igual que yo, estaban tomando control de su dinero, su vida y su futuro. Y lo mejor de todo, estábamos haciendo este viaje juntos. Pero este no era el final. A medida que compartía más y más, me di cuenta de que había otra forma de generar riqueza que nunca imaginé. Parte 13. Creando impacto y nuevas fuentes de ingreso. Al principio, cuando empecé a compartir mi experiencia y a ayudar a otros, mi motivación era puramente humana. Quería ayudar a que más personas pudieran alcanzar su libertad financiera, tal como yo lo había hecho. Pero poco a poco,
comencé a notar algo fascinante: cada vez que aportaba valor a alguien, ese valor se reflejaba en más oportunidades para mí. Primero fue un pequeño seminario en línea, luego un curso completo. Y lo que comenzó como algo para compartir mi conocimiento, de repente empezó a transformarse en nuevas fuentes de ingreso. Cada vez que alguien compraba uno de mis cursos, cada vez que alguien se registraba para una charla, me daba cuenta de que no solo estaba ayudando a alguien a avanzar financieramente, sino que también me estaba generando ingresos adicionales. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que al crear contenido valioso para los demás, el valor no se limitaba a las personas que ayudaba, sino que también regresaba a mí de una forma u otra. El boca a boca comenzó a hacer su trabajo. La gente que había tomado mis cursos compartía su experiencia con amigos y familiares. Las referencias se multiplicaron. Mis productos y servicios se volvían más populares. Y, sin darme cuenta, mi capacidad de generar ingresos se expandía mucho más allá de lo que había imaginado. Pero lo más importante de todo fue que no se trataba solo de dinero rápido o fácil. El verdadero valor que recibía de esta expansión no era solo financiero, sino emocional y personal. Al ver el progreso de las personas que seguían mis enseñanzas, me sentí más motivado que nunca. Ya no era solo un viaje de independencia financiera, se había convertido en un movimiento colectivo donde el crecimiento de todos se retroalimentaba. De alguna forma, esto me mostró que crear valor para los demás no solo trae beneficios para ellos, sino que también te abre la puerta a nuevas oportunidades. Cada vez que ayudaba a alguien a alcanzar sus metas financieras, estaba sembrando semillas para nuevos proyectos, nuevas ideas y también nuevas formas de generar ingresos. De repente, lo que había empezado como una necesidad personal de control financiero se convirtió en una fuente de ingresos diversificada y estable. Y aquí estaba la clave: no se trataba solo de recibir dinero por vender algo. Se trataba de hacer que el dinero fluyera de una manera orgánica, a través del valor real que ofrecía a las personas. Cuando la gente sentía que realmente había transformado algo en su vida gracias a lo que yo les compartía, no solo estaba ganando dinero. Estaba construyendo una relación duradera, tanto personal como profesionalmente, que también se convertía en una fuente constante de ingresos. Esta fue la magia de trabajar de manera auténtica. Parte 14. Escalando el impacto: cómo crear un sistema que trabaje por ti. Llegó un punto en el que ya no podía atender a todas las personas que querían aprender de mí de manera individual. Mis cursos estaban creciendo, pero también lo estaban haciendo las demandas. Había llegado a un límite: el tiempo. Si quería continuar ayudando a más personas, tendría que encontrar una forma de multiplicar mis esfuerzos. Y así fue como comencé a pensar en crear un sistema de ingresos pasivos. Pero, ¿qué significa eso exactamente? En términos simples, se trataba de hacer que mi conocimiento y mis recursos trabajaran para mí, incluso cuando no estuviera trabajando directamente. Sabía que no podía seguir ofreciendo asesorías uno a uno a toda persona interesada, pero sí podía automatizar ciertos procesos y crear un sistema que permitiera a más personas acceder a mi contenido y enseñanzas, sin que yo tuviera que estar presente todo el tiempo. El primer paso fue crear una plataforma online que permitiera a los estudiantes acceder a mis cursos en cualquier momento, desde cualquier lugar. Pero no se trataba solo de subir contenido. Quería que fuera algo mucho más estructurado: un programa educativo integral, con módulos, ejercicios prácticos y acceso a una comunidad de apoyo. De esta forma, las personas no solo aprenderían a gestionar su dinero, sino que también podrían interactuar entre sí, compartir experiencias y resolver dudas. Pero ahí no se detuvo todo. Me di cuenta de que si realmente quería expandir mi impacto, necesitaba ofrecer más que solo información. Necesitaba crear una experiencia completa. Así que comencé a desarrollar herramientas adicionales, como guías descargables, plantillas de planificación financiera y grupos exclusivos para que los estudiantes pudieran ir más allá de los cursos tradicionales y aplicar lo aprendido a su vida diaria. Lo que sucedió fue increíble.
Al principio, mi objetivo había sido simplemente ayudar a unas pocas personas más. Pero, al construir un sistema automatizado y escalable, comencé a ver cómo mi impacto se multiplicaba. Ya no solo enseñaba a las personas, sino que también las empoderaba para que compartieran lo aprendido con otros, lo que generaba un ciclo de crecimiento continuo. Además, este sistema no solo me permitió ayudar a más personas, sino que también empezó a trabajar para mí. Cada vez que alguien se inscribía en uno de mis cursos o compraba una de mis herramientas, no solo estaba generando ingresos, sino que también estaba llevando a más personas hacia el camino de la libertad financiera. En resumen, lo que había comenzado como un pequeño esfuerzo para cambiar mi vida, ahora estaba transformando la vida de miles de personas. No solo había encontrado la forma de escalar mi impacto, sino también de crear un flujo de ingresos que trabajaba sin que yo tuviera que estar constantemente involucrado. Pero el viaje no termina aquí. Ahora que el sistema estaba funcionando, me di cuenta de que había más formas de multiplicar este impacto. ¿Qué sucedería si pudiera llegar a un público aún mayor? ¿Qué pasaría si pudiera expandir mi alcance global? Esas preguntas me llevaron a la siguiente fase de mi viaje, que te contaré en la próxima parte. Parte 15. Expandiendo tu impacto, el camino hacia lo global. Sabía que la clave para llevar mi mensaje a un público más amplio estaba en la globalización de mis esfuerzos. No podía seguir viéndolo como un esfuerzo local o limitado por el alcance de un país o una ciudad. Si realmente quería transformar la vida financiera de millones, tenía que aprender a romper las barreras geográficas y llegar a personas de cualquier parte del mundo. Lo primero que hice fue identificar las plataformas globales. Mi experiencia inicial había sido más local, cursos presenciales, webinars en vivo y seminarios en línea. Pero eso estaba limitado por el tiempo y los recursos. La expansión global no solo dependía de la tecnología, sino también de cómo adaptaba mi contenido a las necesidades de un público internacional. Comencé a investigar los mercados internacionales, desde América Latina hasta Europa, y descubrí algo interesante: las personas alrededor del mundo enfrentan los mismos problemas financieros. Ya fuera en los Estados Unidos, en España o en Argentina, la gente estaba luchando con la falta de educación financiera, la gestión del dinero y la búsqueda de independencia económica. El problema era común, pero la forma de abordar la solución era lo que realmente marcaría la diferencia. Mi siguiente paso fue traducir todo mi contenido. No solo se trataba de traducir las palabras, sino de adaptar los mensajes de manera que resonaran con las culturas específicas de cada región. Esto fue un desafío, porque no se trataba solo de hacer que la gente hablara mi idioma, sino de hablarles en su propio idioma cultural y financiero. Cada país tiene sus propias realidades económicas, sus propias normas sociales y sus propios valores. Así que, además de traducir, también adaptaba los ejemplos, las historias y las referencias culturales para que cada persona se sintiera identificada con lo que estaba aprendiendo. A medida que el contenido se expandía, también lo hacía la comunidad. Me di cuenta de que no solo estaba entrenando a individuos, sino que estaba creando una red global de personas que compartían el mismo objetivo: ser financieramente libres. Las conversaciones sobre finanzas se estaban llevando a cabo no solo en español, sino también en inglés, portugués, francés y más. Además, las colaboraciones con otros expertos en diferentes países me permitieron llevar mis enseñanzas a nuevas audiencias. Empecé a asociarme con influenciadores, bloggers y otros educadores financieros que compartían mi visión y que ya tenían una audiencia establecida. Esto no solo expandió mi alcance, sino que también me permitió aprender de otros y perfeccionar mi enfoque. Lo que más me sorprendió fue la respuesta global. Me di cuenta de que, al final del día, no se trataba solo de ganar dinero, sino de impactar vidas. Vi cómo mis seguidores comenzaban a aplicar los principios de libertad financiera en sus países, en sus culturas, con sus desafíos particulares. Y cómo todo eso contribuía a la creación de una comunidad global de personas empoderadas financieramente. Pero, por supuesto, mi viaje no terminó aquí.
La globalización no solo significaba llegar a más personas, sino también seguir aprendiendo y evolucionando. Mientras más aprendía de diferentes culturas, más entendía lo importante que era la adaptación continua de mi mensaje. Me di cuenta de que la verdadera expansión no solo era geográfica, sino también personal. Ahora que estaba logrando este tipo de impacto global, sabía que mi próxima meta era profundizar aún más en la creación de un legado, algo que trascendiera las fronteras físicas y digitales. Y es exactamente eso lo que voy a compartir en la próxima parte. Parte 16. Creando un legado, cómo dejar una huella duradera. La idea de dejar un legado comenzó a tomar forma cuando me di cuenta de que todo lo que había logrado hasta ese momento podría desvanecerse si no creaba una estructura sostenible. Había construido una red global de personas empoderadas financieramente, pero si quería que todo lo que había creado perdurara, necesitaba darles las herramientas para que siguieran adelante, incluso sin mi intervención directa. Pensé en lo que me había motivado a comenzar este viaje: ayudar a las personas a romper las cadenas financieras que las ataban a vidas de estrés y frustración. Si mi mensaje podía trascender mi propia existencia, entonces habría logrado lo que me proponía. No se trataba de que las personas dependieran de mí para siempre, sino de empoderarlas para que pudieran ser las próximas líderes de sus propias comunidades financieras. El primer paso fue comenzar a formar a otros líderes. Decidí crear un programa de mentoría y certificación que permitiera a las personas formar su propia red de educadores financieros. En lugar de ser solo el líder de mi propia tribu, quería que otras personas también pudieran ser líderes en sus comunidades, guiando a otras personas hacia la libertad financiera. Este sistema de mentores certificados permitiría que mi conocimiento se multiplicara a través de otras voces, creando un movimiento financiero que se expandiría mucho más allá de mí. Lo siguiente que hice fue establecer fondos de becas y fondos de apoyo para ayudar a personas de bajos recursos a acceder a mis cursos y herramientas. El dinero no debía ser una barrera para la educación financiera, así que decidí que quería asegurarme de que las personas con más necesidad pudieran acceder a todo el contenido sin restricciones económicas. Pero mi idea de un legado no se detenía allí. Quería que mi visión fuera documentada y registrada de forma que pudiera ser transmitida a las futuras generaciones. Así que comencé a escribir un libro que detallara no solo lo que había aprendido, sino las historias de las personas que habían cambiado su vida gracias a los principios que había compartido. Este libro no solo serviría como una guía para la independencia financiera, sino también como un testimonio de cómo un solo mensaje puede transformarse en algo que impacta a miles de vidas. Y como una prueba de que el cambio financiero es posible, independientemente de las circunstancias. Al mismo tiempo, también comencé a involucrarme en organizaciones benéficas y proyectos comunitarios que promovieran la educación financiera a nivel local y global. No quería que mi legado fuera simplemente en forma de dinero o información, sino también en proyectos tangibles que pudieran beneficiar a las comunidades en el largo plazo. La verdadera riqueza, entendí, no solo se medía en términos financieros, sino en la capacidad de transformar la vida de las personas. A medida que estas acciones fueron tomando forma, comencé a darme cuenta de que lo que estaba haciendo era mucho más grande que mi propia carrera o éxito personal. Estaba construyendo algo que podría perdurar, algo que se multiplicaría por generaciones. Pero aún quedaba una pregunta por responder: ¿qué pasaría cuando este legado estuviera completamente formado? ¿Cómo podría asegurarse de que el impacto continuara sin depender de mi presencia constante? Parte 17. La autonomía del legado: cómo hacer que tu impacto sobreviva más allá de ti. Al principio, no me di cuenta de lo crucial que sería este momento. Pensaba que, al expandir mi alcance y crear una red de mentores, ya había hecho lo suficiente. Pero me di cuenta de que, sin estrategias claras para la autonomía, el legado que había construido podría desmoronarse si no lo manejaba con precisión. La clave para que todo esto fuera verdaderamente sostenible era crear un sistema autónomo. Un sistema que funcionara con o sin mi presencia, y que pudiera continuar impactando vidas sin importar si yo estaba involucrado directamente. Para lograrlo,
comencé a construir una infraestructura sólida de recursos, equipos y plataformas digitales que pudieran continuar operando sin interrupciones. Lo primero que hice fue desarrollar una plataforma educativa online que permitiera a las personas acceder a mis cursos y herramientas en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Ya no dependía de los seminarios en vivo o de la interacción cara a cara para transmitir mi mensaje. La educación podía ser autodidacta y los estudiantes podían avanzar a su propio ritmo. A través de esta plataforma, pude mantener la calidad del contenido mientras aumentaba su accesibilidad, lo que a su vez permitía expandir el alcance de mi legado a un público aún mayor. Pero el verdadero cambio vino cuando decidí dar un paso más allá, automotivación. Quería que las personas no solo tuvieran acceso a la información, sino también a un sistema que los incentivara a actuar por sí mismos. Así fue como diseñé una serie de desafíos de crecimiento financiero, donde cada persona podía empezar desde un nivel básico y avanzar gradualmente hacia objetivos más complejos. Cada desafío estaba pensado para que los participantes pudieran ver resultados inmediatos, lo que los motivaba a continuar con el proceso. Pero también era vital que el sistema de retroalimentación fuera automático para que las personas pudieran recibir orientación y consejos sin que yo estuviera involucrado personalmente en cada paso del camino. La clave de todo esto era la comunidad, y cómo la comunidad misma podía autogestionarse. Establecí grupos dentro de la plataforma donde los usuarios podían compartir sus logros, preguntar dudas e incluso dar mentoría a los demás. Al principio, me sorprendió ver cómo algunos de los participantes más avanzados comenzaron a tomar la iniciativa de ayudar a los nuevos miembros. Fue en ese momento cuando entendí que el movimiento ya estaba funcionando por sí mismo. Además, comencé a integrar inteligencia artificial y automatización en el proceso. La tecnología empezó a desempeñar un papel clave en el seguimiento de los progresos de los usuarios, en la entrega personalizada de contenidos y en la asignación de tareas específicas que optimizaban el aprendizaje y la implementación de estrategias financieras. Poco a poco, el sistema se fue adaptando a las necesidades de los usuarios y se convirtió en un ecosistema autónomo en el que el conocimiento se compartía, se discutía y se aplicaba sin que yo tuviera que estar presente en cada conversación. Esta red de aprendizaje y crecimiento seguía evolucionando y mi influencia se multiplicaba. Con todo esto en marcha, me di cuenta de que lo que había creado no solo estaba dejando un impacto, sino que ahora estaba preparado para seguir creciendo por sí mismo. La verdadera prueba de que había logrado algo significativo no era solo en los resultados que veía, sino en que todo esto continuaría sin depender de mi presencia constante. Y, aunque el proceso estaba más cerca de su culminación, sabía que aún quedaba una parte final del viaje. ¿Cómo garantizar que este sistema siguiera funcionando incluso después de mí? ¿Cómo asegurarse de que el legado continuara para las generaciones venideras? Esta es la última pieza del rompecabezas, y en la próxima parte, descubrirás el último gran paso para crear un impacto que trascienda toda una vida. Parte 18. La clave de la perpetuidad. Cómo asegurar que tu impacto perdure más allá de tu tiempo. Lo que había aprendido a lo largo de este viaje era que no solo bastaba con crear una infraestructura sólida ni un sistema autónomo. La verdadera esencia de un legado perdurable era su capacidad de adaptación. Las circunstancias, las personas y las tecnologías siempre cambian y lo que hoy es relevante puede no serlo mañana. Entonces, me di cuenta de que debía construir algo que fuera resiliente a los cambios y flexible en su estructura, pero firme en su propósito. Fue aquí donde me enfoqué en lo que llamo la perpetuidad del legado. ¿Cómo hacer que todo lo que había creado fuera capaz de evolucionar por sí mismo y seguir siendo relevante para las nuevas generaciones? Necesitaba un enfoque multidimensional, algo que no solo dependiera de la educación financiera sino de cómo las personas se conectaran con el contenido y lo integraran en sus vidas. La respuesta llegó en forma de colaboraciones estratégicas y alianzas. A lo largo del camino, había tenido el privilegio de conocer a líderes, expertos y visionarios en diversas áreas que compartían una pasión común por ayudar a las personas a mejorar sus vidas financieras.
Decidí asociarme con ellos para expandir aún más la visión. Las alianzas no solo le daban un respaldo sólido al movimiento, sino que lo diversificaban, permitiendo que el contenido y las enseñanzas se conectaran con distintos campos, enfoques y plataformas. Esto no solo ayudaba a mantener el contenido fresco, sino que también permitía que más personas tuvieran acceso a herramientas valiosas para tomar el control de sus finanzas. Al mismo tiempo, comencé a invertir en investigación continua. Sabía que el mundo financiero y la economía estaban en constante evolución, por lo que era esencial que la información y las herramientas que proporcionaba estuvieran siempre actualizadas. Para esto, creé un equipo dedicado a investigar y adaptar las estrategias financieras más efectivas, integrando las últimas tendencias y tecnologías. Así, el sistema seguía siendo dinámico y adaptable, respondiendo a las necesidades cambiantes de los tiempos. Lo más importante de todo, sin embargo, fue que entendí que un legado no puede depender de una sola persona o voz. Un legado real, que realmente perdura, tiene que ser colectivo. Por eso, implementé un modelo en el que las comunidades de usuarios tomaran más protagonismo, aportando sus ideas, experiencias y sugerencias. Las personas no solo consumían el contenido, sino que lo mejoraban y lo adaptaban a sus propias circunstancias. La comunidad se convertía en un motor de crecimiento constante y, lo más valioso, en un protector del legado, asegurando que las enseñanzas siguieran vigentes sin importar quién liderará. A medida que esto tomaba forma, comencé a ver la magnitud de lo que había logrado. Mi visión no solo se había cumplido, sino que ahora estaba en camino de convertirse en una red que se expandiría sin fin. Esto significaba que el impacto no solo sería financiero, sino también cultural, ayudando a formar una mentalidad de empoderamiento que trascendería las generaciones. Y así fue como entendí que mi legado no se trataba de crear algo para mí, sino de construir una herramienta colectiva que seguiría evolucionando y ayudando a millones de personas a lo largo de las décadas. Sin embargo, antes de que todo esto se completara, aún quedaba un paso más, como asegurarme de que este movimiento continuara incluso sin necesidad de nuevas intervenciones. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y en la próxima parte, descubrirás el toque final que permitió que todo esto fuera eterno. Parte 19. El poder de crear líderes, cómo asegurar que tu legado siga transformando vidas. El momento de la autonomía total llegó cuando decidí que no bastaba con crear un sistema que funcionara solo. Necesitaba asegurarme de que otras personas pudieran tomar las riendas y seguir impulsando el movimiento sin perder su esencia ni su propósito. El sistema debía convertirse en algo que no dependiera de una sola persona, sino de un colectivo de líderes comprometidos, con las herramientas y el conocimiento necesarios para seguir llevando el mensaje a más personas. Aun cuando yo ya no estuviera en el centro. Lo primero que hice fue invertir en el desarrollo de líderes. Me di cuenta de que, si quería que el legado siguiera creciendo de manera exponencial, debía enfocarme en formar a las personas que se habían unido al proyecto. No quería que fueran solo consumidores del contenido, sino que quería que se convirtieran en líderes, que pudieran tomar lo que habían aprendido y pasarlo a otras personas, manteniendo la misma pasión, enfoque y dedicación que había impulsado el movimiento en sus inicios. Para lograrlo, diseñé un programa de liderazgo dentro de la plataforma, donde los miembros más comprometidos pudieran recibir formación y apoyo para desarrollar sus habilidades. Les enseñé a ser mentores, a construir sus propias redes y a gestionar sus comunidades de manera autónoma. Lo que buscaba era que, al final, cada persona que formara parte de este proyecto pudiera sentirse como parte activa del proceso, contribuyendo al movimiento de forma directa. El impacto de este enfoque fue inmediato. No solo tenía un sistema que funcionaba sin que yo estuviera presente, sino que también estaba creando una nueva generación de líderes que estaban listos para tomar el control y continuar el legado. El programa de liderazgo se convirtió en un motor de crecimiento donde cada miembro asumía la responsabilidad de enseñar a otros, creando una cadena de transformación que nunca se detenía.
Cada nuevo líder se encargaba de expandir el mensaje, de formar nuevas comunidades y de multiplicar el impacto. Además, comencé a crear espacios exclusivos para estos nuevos líderes, donde pudieran intercambiar ideas, compartir estrategias y apoyarse mutuamente en su desarrollo personal y profesional. Estos espacios se convirtieron en laboratorios de innovación, donde las mejores ideas para la mejora del sistema nacían constantemente. Lo más impresionante fue ver cómo estas personas no solo replicaban lo que yo había hecho, sino que también aportaban su propio enfoque y creatividad, lo que enriquecía aún más el proyecto. A medida que los nuevos líderes tomaban más responsabilidades y compartían el mensaje con aún más personas, el sistema se fue expandiendo de una manera que nunca imaginé. Ahora, el movimiento ya no solo dependía de mí, sino de una red de personas apasionadas, comprometidas y empoderadas para cambiar la vida de otras. Lo que en un principio parecía un proyecto pequeño y limitado, ahora era una fuerza global que estaba ayudando a millones de personas a tomar el control de sus finanzas y transformar sus vidas. Mi legado no solo perduraba, sino que crecía de manera orgánica y sustentable, sin la necesidad de que yo estuviera constantemente al frente. Pero el desafío aún no terminaba. Había que asegurar que este legado no solo siguiera creciendo, sino que también fuera capaz de renovarse constantemente y mantenerse fresco y relevante. Para eso, faltaba un último paso, el toque final que aseguraría que todo esto fuera perpetuo. En la última parte, descubrirás cómo implementé el último engranaje que hizo que mi legado fuera eterno. Parte 20. La renovación constante, el toque final para hacer tu legado eterno. Para que un sistema como este fuera realmente duradero, debía evolucionar sin perder su esencia. No bastaba con que las personas continuaran transmitiendo el mensaje, tenía que haber un mecanismo de retroalimentación y crecimiento continuo, que permitiera que el contenido, las estrategias y las herramientas se adaptaran a medida que el mundo cambiaba. Lo primero que implementé fue un sistema de innovación constante, basado en la escucha activa y la adaptación rápida. No solo buscaba que las personas estuvieran comprometidas con el legado, sino que también se convirtieran en co-creadoras del movimiento. De esta manera, el proyecto dejaba de ser algo estático y se transformaba en algo dinámico, donde cada miembro podía aportar sus ideas, sus desafíos y sus éxitos para que todo el sistema mejorara. Pero, además de la innovación constante, había que asegurarse de que la información que compartíamos estuviera siempre actualizada y fuera relevante para las nuevas generaciones. El mundo de las finanzas no es estático. Las reglas cambian, los mercados fluctúan, y las tecnologías transforman la manera en que gestionamos nuestro dinero. Así que implementé un proceso de renovación periódica. Esto significaba que el contenido debía ser revisado, actualizado y adaptado constantemente, para que cada miembro tuviera acceso a las estrategias más efectivas para el momento que vivía. Esto no solo lo logramos mediante expertos en finanzas, sino también a través de la comunidad activa, que constantemente aportaba nuevas perspectivas y sugerencias. Al final, el sistema no solo se basaba en lo que yo había creado, sino que se nutría de la experiencia y el conocimiento colectivo. Y fue aquí donde encontré el poder de la renovación cultural. La comunidad ya no solo compartía información financiera, ahora formaban parte de una cultura de crecimiento continuo, donde cada miembro no solo estaba aprendiendo para su propio beneficio, sino también para transmitir ese aprendizaje a otros, asegurando que el ciclo de crecimiento nunca terminara. La educación financiera se transformaba en un movimiento social, donde las personas se veían a sí mismas como agentes de cambio, no solo en sus propias vidas, sino también en las vidas de quienes las rodeaban. El siguiente paso fue integrar el aprendizaje constante con las nuevas tecnologías. La tecnología era el puente que permitiría que todo esto llegara a más personas, de forma más rápida, más accesible y más efectiva. Por eso, trabajé en crear plataformas digitales interactivas que no solo compartieran contenido educativo, sino que también ofrecieran herramientas personalizadas de planificación financiera. De esta forma,
el sistema no solo seguía siendo relevante, sino que también se adaptaba a las nuevas necesidades de las personas en un mundo cada vez más digital. Y al ver todo esto tomar forma, entendí que el legado que había creado ya no dependía de mi presencia. Ya no era algo que yo tuviera que gestionar o dirigir constantemente. Había creado un sistema autosustentable, dinámico y perpetuo, que seguía creciendo por sí mismo y que, lo más importante, estaba transformando vidas. Había logrado algo mucho más grande de lo que imaginaba, un movimiento global que seguiría existiendo mucho después de mí. La clave del éxito era, sin duda, haber creado un espacio para la evolución constante, donde el conocimiento no solo se transmitía, sino que se renovaba, se adaptaba y se mejoraba día a día. Eso fue lo que garantizó que mi legado no solo fuera eterno, sino que fuera cada vez más poderoso. Ahora, mirando hacia el futuro, sé que este sistema no solo perdurará, sino que seguirá evolucionando y ayudando a las futuras generaciones a tomar control de su vida financiera. Y con eso, mi trabajo, mi propósito y mi legado continúan, creciendo y transformando el mundo, como siempre soñé que lo haría. ¿Sientes que mereces una vida mejor, pero no sabes por dónde empezar? Tu GPS financiero ya está activado, pero este es solo el inicio del viaje. Cada semana te traigo herramientas, historias y estrategias reales para transformar tu relación con el dinero, con decisiones simples pero poderosas. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que no solo quiere mejorar su economía, sino construir un legado. Porque el cambio empieza con un clic, y contigo. Dale al botón de suscribirse y acompáñame en este camino hacia tu libertad financiera.